Un cordial saludo para todos, mi nombre es Nancy Paola Barrera Peña, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy hablaremos acerca de los procesos cognitivos básicos, puntualmente sensación versus memoria. Antes de continuar con la explicación es importante entender qué son los procesos cognitivos. Son estructuras o mecanismos mentales que según Bangertz se observan en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha y mira. Estos procesos se clasifican en percepción, atención, pensamiento, memoria y lenguaje. Los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida diaria, ya que el hombre todo el tiempo está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la memoria y el lenguaje. Continuamos con la definición de sensación. Según Muñoz y Velarde, se las entiende como un tipo de conocimiento directo e inmediato que da lugar a estados mentales no proporcionales que transmiten información no conceptualizada y normalmente son causados por la estimulación de los órganos de los sentidos. En ese orden de ideas, la sensación hace referencia a toda aquella información que ingresa a nuestra mente por medio de nuestros sentidos, para posteriormente ser analizada e interpretada dependiendo de las particularidades de cada individuo. Clasificación de las sensaciones. En este espacio encontramos 5 ítems. De acuerdo con el texto Sensación y Percepción de Sánchez Márquez, se definen los siguientes conceptos. Percepción visual. Hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar la información que la luz hace visible a través de nuestros ojos. Percepción auditiva. Hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos para recibir e interpretar la información que ingresa a nuestros oídos mediante la onda sonora. Continuamos con los sentidos químicos. El gusto. Como le indica el autor, el gusto es un sentido que se activa cuando se estimulan los receptores ubicados en la cavidad oral. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores para posteriormente categorizarlos como agradables o desagradables, o en su defecto, neutros. Percepción del tacto. El sentido del tacto constituye el sistema sensorial de toda la piel, teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande que porta el ser humano, lo cual nos permite estar alerta en cuanto a temperaturas extremas, golpes, cambios de clima, etc. Áreas cerebrales implicadas en la sensación. Como podemos observar en la imagen, se puede evidenciar cada hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho, el cual está dividido en 4 lóbulos. Cada lóbulo coordina diferentes procesos cognitivos. De acuerdo con el ENES 2020, el hemisferio frontal está involucrado en procesar información de movimiento, de atención, de planeación, de toma de decisiones, de habla, de regulación emocional, de razonamiento, de la motivación y de la conducta. Es por eso que uno de los primeros signos de la demencia frontotemporal son los cambios de personalidad. Por otro lado, como le indica el ENES, el lóbulo parietal es el encargado de integrar la información de los sentidos del tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor. También encontramos el lóbulo occipital, que es el centro principal para procesar la visión, y el lóbulo temporal juega un papel importante en el procesamiento de la información auditiva, en reconocer el lenguaje y formar las memorias. Estas son solamente algunas de las funciones principales de cada lóbulo, pues tienen muchas más. Los lóbulos cerebrales fueron nombrados por los huesos del cráneo que llevan los mismos nombres: frontal, parietal, temporal y occipital. De acuerdo con el texto Funciones cerebrales y psicopatologías, a continuación mencionaré algunas patologías relacionadas con la sensación y percepción. Agnosias. Hace referencia a la pérdida de la capacidad de reconocer, asociar, discriminar y dar significado a lo que se percibe y se presenta en un sujeto que conserva su sensibilidad intacta por esa vía.
En pocas palabras, el paciente no puede interpretar lo que sus ojos ven, su cerebro no lo puede interpretar. A esto se le denomina agnosia. Encontramos la agnosia visual, que consiste en la pérdida de la capacidad de reconocer los objetos y situaciones por medio de la vista. Por definición incluye el material literario y entonces se le llama alexia. La agnosia para los objetos se divide en 1. Agnosia visual aperceptiva. Es una deficiencia de bajo nivel entre la percepción y su reconocimiento. El paciente es capaz de ver e identificar la extensión, el color, el movimiento y la dirección de un objeto, la dirección de una línea y su dimensión, así como la intensidad de la luz, sin embargo, no distingue una forma de la otra. Agnosia visual asociativa. En esta se afectan niveles más elevados de procesamiento mental, observándose alteraciones casi en todo el reconocimiento. Aquí el paciente conserva la habilidad de copiar líneas de los objetos, pero no puede identificar, no reconoce rostros, colores y no puede leer. Prosopagosia. Es la pérdida de la capacidad de reconocer los rostros familiares. El paciente puede reconocer otros objetos, aunque le es imposible identificar a su esposa, madre, hijos o amigos por medio de la vista. Tiene la capacidad de describir en detalle las cejas, el color de los ojos, el pelo y la piel, pero no integra estos elementos para asignar a quién le pertenece esa cara. Y por último, la agnosia auditiva. Es la pérdida de la capacidad de reconocer por estas vías las palabras y otros sonidos. Cuando se refiere a melodías, se llama amusia. Este trastorno tiene varias características. Si el sujeto escucha el canto de un gallo, no puede focalizar de dónde viene el sonido y tampoco reconocer quién lo cantó, aunque tenga la capacidad para imitar el sonido. No puede relacionar que las palabras emitidas sean de la persona que habla. Cuando el sujeto no reconoce el significado de los sonidos, la lesión se localiza en las áreas 41 y 42 de Brodmann en el hemisferio izquierdo. Cuando se lesiona el derecho, se presenta incapacidad para discriminación acústica. Continuamos con la memoria. Se entiende por la memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. De acuerdo con Miramonte, significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la que se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Miramonte expone tipos o almacenes de memoria que han sido presentados por algunos estudiosos, la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. La primera se relaciona con los órganos sensitivos hasta la llegada de la información al cerebro. La segunda es la capacidad limitada propuesta para explicar la capacidad que tienen las personas para retener y repetir dígitos y sílabas sin sentidos. El tiempo el cual la información permanece en ella es de unos pocos segundos, mientras que la memoria a largo plazo es de capacidad de retención indefinida. De acuerdo con el texto, la percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual, definiremos los siguientes tipos de memoria. En la memoria sensorial está relacionada con la llegada de la información por medio de los sentidos, hasta que el cerebro ya ha realizado su percepción. Memoria operativa. Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda la información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un sitio en el cual se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo. Dícese de los conocimientos previos. Por otro lado, la memoria a largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de su vida y que resulta fundamental al momento de comprender. Solo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria a largo plazo.
Por último, encontramos la memoria declarativa o explícita. Permite al sujeto comunicarse bajo una forma verbal o no verbal y debe referirse al acontecimiento. Es el tipo de memoria con la que recordamos o evocamos el qué de las experiencias previas, objetos, rostros, nombres y conceptos hechos. La memoria declarativa a su vez se subdivide en memoria semántica y memoria episódica. Los conocimientos guardados en la primera no tienen contexto, mientras que la información almacenada en la memoria episódica es la naturaleza autobiográfica. Por ejemplo, recordar lo que hicimos en el pasado, que almorzamos ayer, o acontecimientos importantes que marcaron los acontecimientos de su vida. En la memoria no declarativa, implícita o procedimental se construye lentamente a través de la repetición de muchos ensayos. Permite al individuo que revele la información a través de un comportamiento, por ejemplo, andar en bicicleta. Es decir, se expresa a través de conductas que tienen que ver con el cómo, por ejemplo, de los actos o hábitos de una persona, sus destrezas, habilidades y el cómo se hacen las cosas. Áreas cerebrales implicadas en la memoria. Los estudios experimentales, así como los clínicos en humanos, resaltan que entre las estructuras cerebrales relacionadas con la memoria, hipocampo, tálamo, amígdala, del lóbulo temporal, cuerpos mamilares y al cerebro, entre otras, así, el buen funcionamiento de la memoria de trabajo depende de las áreas sensoriales primarias, del lóbulo prefrontal, núcleo dorso mediano y tálamo neoestriado. Por ejemplo, en la memoria declarativa o explícita, el acceso a esta memoria es consciente y el área cerebral relacionada es el lóbulo temporal. En la memoria declarativa o explícita, la memoria no declarativa, implícita o procedimental, el acceso es inconsciente y las áreas cerebrales relacionadas son el hipocampo, ganglios basales y el cerebelo, entre otras. Patologías relacionadas a la memoria. A continuación me permito mencionar 4 patologías. A continuación se presentan las siguientes patologías de acuerdo al libro Trastornos de la Memoria. Amnesia. La amnesia se entiende como una pérdida de la memoria que se produce en ausencia de otras dificultades mentales. La categorización de las amnesias es muy amplia. Se puede hablar de las amnesias por su etiología, por su origen, y estas pueden ser orgánicas o psicógenas. Y dentro de estas mismas, anterógradas y retrógradas, en la primera de ellas existe un daño orgánico en el cerebro, el cual provoca el olvido en formas muy distintas. Dependiendo de la zona dañada, pues las amnesias psicógenas tienen un origen, como su nombre lo indica, en una vivencia psicológica impactante, un trauma, que pudo bloquear el recuerdo. Las amnesias anterógradas afectan el recuerdo de sucesos posteriores al trauma. Las retrógradas refieren a la pérdida de los recuerdos previos a un trauma. Anoxia. La anoxia cerebral por paro cardíaco, intoxicación por monóxido de carbono, hipotensión severa, produce síndromes amnésicos frecuentemente debido a las regiones hipocámpicas, debido a que las regiones hipocámpicas son más susceptibles a la anoxia. El trastorno amnésico en ese caso puede ser asociado a modificaciones de la personalidad, antipatía y alteraciones cognitivas. Enfermedad del Alzheimer. Tiende a iniciarse como un síndrome amnésico relativamente puro que comprende principalmente la memoria reciente. Luego va afectando también las huellas de la memoria antigua, surgen problemas de comportamiento y cognitivos cuando se va instalando el cuadro demencial de manera más clara. Por último encontramos la depresión. Los estados depresivos pueden dar origen a trastornos de la memoria que se diferencian de los otros síndromes amnésicos por su inconstancia y variabilidad, lo que constituye en realidad una pseudoamnesia. El tratamiento antidepresivo hace desaparecer la amnesia depresiva. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que los conceptos explicados en el presente video hayan quedado
claros y hayan sido puntuales.